interesante esta semana de Semana Santa, pensando en la muerte, el sufrimiento del Señor Jesucristo, pensando en la naturaleza de la humanidad, la verdadera humanidad. Y es un tema que nos toca hoy desde Génesis capítulo 1. Así, si tiene su Biblia a mano, Génesis 1, 26 a 27 es nuestro pasaje de hoy. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí tenemos un pasaje que nos habla de la imagen de Dios, la imagen de Dios aquí en la tierra. Y el término que se usa dos veces en 27, la segunda y tercera vez, lo creó y los creó, es el mismo término que usó en versículo 1, cuando creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y realmente es llamativo, porque en el versículo 1 entendemos que Dios creó como autorreferente por su propia voluntad, sin referencia a nada, ni pendiente, ni importando a nada, sino por su propia cuenta creó. Y aquí nuevamente en el versículo 27 tenemos esa expresión repetida, tenemos repetido esa misma expresión de la creación de Dios. Entonces tenemos que Dios creó el mundo y Dios creó el hombre, varón y mujer, los creó, ¿no? Ese mismo concepto, ese tiempo perfecto, algo hecho por Dios con esa fuerza verbal contundente. Ahora, eso tiene muchas implicancias, y muchas implicancias que vamos a ir viendo, que hasta el día de hoy tiene implicancias para nosotros, nuestra relación entre nosotros y nuestra relación con Dios. Y es una pregunta interesante a ver si la distinción entre hombre y mujer se extiende a la eternidad, o si se reduce su importancia o no. No vamos a entrar en ese tema hoy, pero sería una conversación interesante para tener en algún momento. Pero aquí en la tierra es de importancia muy importante. Y vamos a ver algunas de las razones por las cuales es tan importante ese trabajo de Dios. Con el resto de la creación vimos que Dios de alguna manera, desde la creación misma, lo fue formando, lo fue organizando y armando y acomodando para que llegue a la forma que tenemos actualmente. Y va a ser interesante en capítulo 2 ver que Dios utilizó el barro, pero hay algo aún así único en la creación del hombre y la mujer, en el mismo término de la creación de Dios, de toda la creación. Hay un comienzo, hay un arranque a algo distinto en el ser humano a todo el resto de la creación. Ahora, con eso nos damos cuenta de que hecho a la imagen de Dios, la vida del ser humano es algo único, única en toda la creación. Por eso nos ocupamos con el tema, nos ocupamos con la justicia, nos ocupamos con el tema del aborto, nos ocupamos con temas que tienen que ver con vida y muerte en una manera que no nos ocupamos, por ejemplo, de un frigorífico, ¿no? Y la matanza de las vacas que podemos comer al mediodía. Hay algo diferente en el ser humano que lo distingue de todo el resto de la creación. Y quiero explorar un poco esas diferencias. Les cuento una anécdota. Cuando empecé en la universidad, empecé estudiando en mi carrera de trabajo social una materia de psicología, ¿no? Y yo me acuerdo, en uno de los grupos de estudiantes se armó un gran debate sobre cuál era la diferencia entre el ser humano y los otros animales de la existencia. Y fue un debate muy interesante.
yo me había criado en el campo rodeado de animales. Yo tenía muchas más amistades, digamos, de animales de seres humanos en mi niñez. Así los conozco bastante bien, por nombre y carácter y todo, ¿no? Entonces fue muy interesante entrar en ese diálogo con los chicos ahí en la universidad sobre la diferencia. Y les cuento algunos de los errores que ellos cometieron. Algunos querían sostener que un animal no tiene memoria. No, es mentira. Ustedes conocen de su perro, su gato, si tuvieron un caballo o algo, que los animales se acuerdan de muchas cosas. Otros pensaban que no tenía una capacidad de relacionarse. Por supuesto, tiene una capacidad de relacionarse tanto con un ser humano como uno lo ve en manada. Quien controla, quien domina, quien maneja la manada, tiene mucha capacidad para relacionarse. Algunos pensaban que no sabían comunicar. ¿Eh? Los animales tienen muchas formas de comunicarse. Uno sabe un caballo cuando baja la oreja es porque, ojo, está por hacer algo y cuidado, porque alguna intencionalidad tiene y comunica perfectamente bien, como muchos animales hacen. Ahora, ahí hay un dato interesante, que el animal más sofisticado en su forma de comunicación sería un chimpancé. En su capacidad de comunicarse con símbolos. Y es interesante porque por lo menos la última investigación que vi, el chimpancé con más capacidad de comunicarse llega más o menos al nivel de un niño de 4 años. Quiere decir, de todo el resto de la creación, el más capaz en la comunicación nunca puede llegar al nivel de la comunicación abstracta. Siempre queda a nivel concreto de mover símbolos y indicar con los símbolos ciertas cosas que quiere comunicar. Entonces, de lo demás, del resto de la creación, el máximo es que lleguen a una comunicación de pensamiento concreto. Otros querían decir que los animales no pueden anticipar las cosas. Bueno, yo estaba en la calle hace un par de semanas y vi 2 perritos siendo llevados al veterinario. Vos sabés que la perrita sabía a qué iba, yo estoy seguro. Se agachaba en el piso y no quería moverse, no quería ni acercar a la veterinaria. Ese animal podría anticipar perfectamente lo que venía y sabía cómo reaccionar. Quizás algunos dicen que los animales quizás no saben lo que está bien y lo que está mal. ¿Eh? No sé si tuviste un perro que lo habías disciplinado varias veces y vuelve a cometer el mismo error y de alguna manera es como si el perito sabía. O se esconde o directamente se esconde la evidencia y sale de todo sonriendo, ¿no? El, el, los animales por ahí hasta saben cuando han hecho lo que no tienen que hacer y supongo a veces también cuando han hecho bien y van buscando algún premio por sus acciones. Por ahí se esconden de sus maldades y a veces aparecen con una cara de inocencia, ¿no? Otros dicen, bueno, los animales no tienen emociones. Es verdad, los animales no pueden expresar con sus caras las emociones que nosotros podemos expresar con nuestras caras. Pero yo creo que cualquiera que ha visto el perito corriendo la pelota o saltando cuando el dueño llega a la casa, difícil de creer que los animales no tienen nada necesariamente de emociones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Es simplemente un tema de grado de diferencia o hay algo más profundo? Y aquí la Biblia nos revela lo que es la diferencia. Mis compañeros en psicología, yo los hinchaba, ¿eh? Decime, ¿cuál es la diferencia? Decime. Y si uno no tiene un concepto de Dios, de cómo es la humanidad, es muy difícil que ellos lleguen a fundamentar una diferencia fundamental entre el ser humano y el resto de la creación. Y por eso terminamos con algunas de las locuras que tenemos hoy día en cuanto es un trato con animales que muchas veces es mejor que el trato con los seres humanos, ¿no? Que no es lo que podemos entender de las escrituras. La Biblia es clara. El hombre es la imagen de Dios hecho conforme a su semejanza e imagen, ¿no? Nosotros somos la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, algunas cosas podemos ver en forma muy obvia. Primero es el aspecto del señorío.
¿no? Dios es el Señor de todo el universo y nos ha entregado una responsabilidad de señorear como subregentes en el mundo bajo su autoridad. Y en ese sentido nosotros ejercitamos o representamos la presencia de Dios aquí en la tierra en cuanto ejercitamos en forma santa, como Dios, el señorío que Él nos ha entregado. Pero miramos con algunos más detalles. Primero, el ser humano es una imagen vivo, ¿no? Dios primero es el Dios verdadero y vivo, o vivo y verdadero, no sé en qué orden, es más importante. Pero Dios es el Dios vivo. Y nosotros, como su imagen en la tierra, vivimos. Eso es muy importante. La Biblia se burla de los que hacen ídolos de madera, de plata, de cosas así. Porque lo menos que pueden hacer es respirar, ¿no? Menos que hablar o actuar, hacer algo inteligente útil. La vida es un reflejo fundamental de la naturaleza de Dios. Y en este sentido, el pecador más vil en la tierra es una representación más fiel del carácter de Dios que cualquier estatua, obra de arte, plástico o cuadro que se puede crear, ¿no? Tuvimos un pastor en la facultad que era bastante pícaro y él decía de las estatuas, los palomas saben mejor qué hacer con las estatuas que nosotros, ¿no? ¿Por qué? La representación de Dios es viva primero, no hay ninguna estatua, ¿no? En la faz de la tierra. Segundo, el ser humano tiene un privilegio, una responsabilidad, una autoridad que deriva de una autoridad superior. Y eso es muy importante, que nos ubicamos dentro de la creación como representantes inferiores a nuestro Señor, pero como subseñores, como subregentes. Y eso a la vez tiene sus consecuencias también. Por ejemplo, tenemos que rendir cuentas por nuestras acciones. Y eso es muy importante, ¿no? Al fin del día es lo que da sentido a las acciones. Segundo, no podemos hacer lo que se nos ocurre. Tenemos una responsabilidad de responder a nuestro Creador por lo que hacemos. Y si no entendemos lo que es el señorío en la tierra, somos enseñados directamente por Jesús mismo que el señorío es el servicio a la misma creación. Ustedes saben de que Dios sirve, y yo diría humildemente, a su propia creación. Esa es la forma en que Dios ejercita su señorío sobre la creación. Salmos 104, 27, 28 dice, de todos los animales, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien, ¿no? Los leones dependen de Dios por su comida. Las plantas dependen de Dios para que caiga la lluvia, para que puedan crecer y dar sus flores, su fruto. Dios sirve a su creación y es una manera que tenemos para señorear dentro de la creación a través del servicio. Tercero, poseer subgerentes nos da a nuestro trabajo un sentido y un propósito. Lo quiero dar un ejemplo. Hace muchos años yo era revisor de cuentas de CETESA, de la librería CETESA, y cada año tenía que ver los libros y dar un informe a la asamblea anual. Y fue una experiencia muy interesante, yo aprendí muchas cosas. Pero una de las cosas que yo aprendí, la chica que sentado en la oficina al fondo de la librería todos los días, juntando los recibitos y pegándolo en un cuaderno y registrando todos los números, lo tenía que hacer sin errores todo el año. ¿Y qué dependía de eso? Básicamente nada. Nadie nunca lo miraba, menos el revisor de cuentas. Yo iba y me sentaba con ella, le decía, bueno, sacame del 15 de marzo los recibos del día y mostrámelos.
Perfecto, mostrame dónde lo tenés registrado. Bien, bien, bien. Vemos cómo suma el resultado del día. ¿Y sabes cómo me agradeció? Me decía el hecho de que yo iba 1 o 2 veces en el año para sentarme con ella y pedirle que me rinde cuentas del trabajo que había realizado, dio algo por lo menos de sentido a su trabajo durante todo el año, ¿no? Sin responsabilidad, sin la necesidad de rendir cuentas de alguna otra manera, lo que hacemos carece de sentido. ¿Ah? Leí una cita de Elsie Paul, Romanenghi de Paul en estos días, que era una poeta y filósofa importante de Tucumán. Y muchas veces hemos escuchado de que sin la verdad no hay justicia. Bueno, Elsie escribió, sin la verdad no hay injusticia. Qué potente esa expresión. Quiere decir, si no importa nada, los valores, el sentido, las consecuencias, las implicancias, no importan nada, no tienen valor, no tienen sentido. Entonces, ser sugerentes da sentido y valor al trabajo que realizamos en la creación. Ser hecho a la imagen de Dios nos permite 3 cosas fundamentales que se ven en ese pasaje. Y son 3 C, descubrí leyéndolo. Primero, comunión, ¿no? Esa comunidad y esa unión, comunión, esa capacidad de relacionarnos con Dios mismo, en amistad el uno con el otro, esa relación tan especial entre el varón y la mujer y fundamentalmente nuestra relación con Dios mismo. Es una capacidad dado por Dios y hecho en nuestro reflejo, nuestro hecho de que llevamos la imagen de Dios aquí en la tierra. La comunión. Segundo, la capacidad de la comunicación. Lo hemos mencionado, la capacidad de palabras, la capacidad de pensamiento abstracto. En la matemática estudié el concepto de los números irreales, que todavía no entiendo, pero seguramente están hablando de nada, ¿no? El raíz cuadrado de -2. ¿Eh? Me vuelven loco esas cosas. Pero aunque no existe, lo podemos pensar, lo podemos conceptualizar, lo podemos manipular. La matemática incluso tienen utilidad, lo pueden creer, me costó, pero es verdad, ¿no? Y es una capacidad de comunicación que Dios nos ha dado. Ustedes sabrán, viste que están los aparatos espaciales en este momento en Marte. ¿Saben la capacidad de comunicación que tienen esos aparatos? A mi entender, la única capacidad de comunicación que tienen esos aparatos espaciales es 0 y 1. ¿Eh? Yo usé ya un montón de palabras. Mi capacidad de comunicación es 1000 veces más sofisticado que los aparatos espaciales que están sentados en Marte. Esa es la capacidad que Dios nos ha dado como seres humanos hechos a su imagen. El poder de la palabra es una cosa que solamente Dios, el verbo, ¿se acuerdan?, tiene y que ha dado a nosotros los seres humanos en su imagen. Y lo ha dado para que podamos comunicarnos y entendernos entre Él y nosotros y entre nosotros. Es una maravilla, es la capacidad de utilizar palabras. Y el TCC vendría a ser la creatividad, ¿no? No estoy hablando de crear de la nada como hizo Dios, ni crear el ser humano como hizo Dios, pero sí esa capacidad de manipular los elementos, de utilizar instrumentos y herramientas para nuestra creatividad, ¿no? Un amigo que es en las ciencias médicas me dijo una vez, ¿sabe la diferencia entre el ser humano y el animal más sofisticado? Es este. Parece un 0, ¿no? Pero en realidad es la capacidad de oponer el dedo gordo y el dedo. Ningún animal tiene esa capacidad. Y es una capacidad que permite el uso de herramientas, ¿no?, hasta escribir mensajes en SMS, en WhatsApp, que ningún animal tiene. Y Dios nos ha dado esa capacidad para que seamos creativos en el sentido de ejercitar su señorío aquí en la tierra.
Son elementos que nos permiten el ejercicio del señorío en el mundo que Dios nos ha creado. Por supuesto, uno de los desafíos en ese pasaje es entender el concepto de una imagen de un Dios invisible. Y bueno, ahí partimos de nuestra humanidad. Dios nos ha dado esas capacidades tremendas. Ahora, vemos que el ser humano señorea sobre la tierra. Vemos que sabe cómo matar, ¿no? Mata los bichos, mata los animales, mata las plantas, tumba los bosques, hace su monocultura en masa para reducir la variedad genética del mundo, ¿no? Es todo un chiste porque el hombre trabaja tanto para desmontar. Mi tía y tío trabajaron para desmontar un bloque en el oeste de Australia, 300 hectáreas. Y cuando se jubilaron, lo dejaron a su hijo mayor. ¿Saben lo que hizo el hijo mayor? Volvió a plantarlo con todos árboles, ¿no? Los tiempos han cambiado. Se dan cuenta hoy día de que la diversidad es importante en la creación. Pero lamentablemente en algunos lados siguen sacando, robando simplemente, sacando provecho de la tierra sin contemplación de su sostenibilidad para las generaciones, si es que hayan, que nos siguen, ¿no? Cosa que como mayordomos en el mundo del Señor tendríamos que tomar en cuenta. Pero de hecho no dominamos el mundo, ni siquiera hemos terminado de explorarlo. Y decime, ¿quién ha dominado el virus? ¿No? Están intentando, pero el ser humano todavía no ha dominado el mundo. Nunca se cumplió con Génesis 1:26. Señorear sobre todo lo que hay en la tierra y menos en una forma santa, en la forma que Dios nos ha dado. El Nuevo Testamento nos habla de eso. Hebreos 2, lo leo. Hebreos 2, 5 al 9 dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo de hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Eh? Las circunstancias del mundo a Dios no le toma de sorpresa. Él sabe cómo estamos y cómo somos y nuestra incapacidad de hacer dominar como corresponde. Pero el pasaje sigue así, una cosa preciosa que dice, pero vemos a Jesús en el versículo 9, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nosotros no podemos dominar el mundo, pero Jesús sí ya ha dominado el último poder y fuerza que le faltaba conquistar en este mundo y este universo. Él ya lo conquistó, ya ganó a la muerte a través de su muerte y a través de su resurrección, al dominarlo, al terminar con ese muerte. Entonces tenemos la confianza de que aunque en este mundo no vamos a terminar de dominarlo en el mejor sentido de la palabra, de señorearlo, pero sí tenemos la confianza de uno que sí, que lo ha hecho y que lo hará. ¿Y quién será el Señor y el Rey sobre todo? Y en la presencia del cual lo vamos a disfrutar la eternidad. Y nos dice en Colosenses 1:15 que Él es la plena imagen. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Ah? Él sí es la plena representación de Dios aquí en la tierra. Y tengo un último pensamiento para ir terminando. Y es lo siguiente. Cuando vamos al cielo, vamos a seguir siendo seres humanos, ¿no?
Y es una pregunta muy importante. Por si dejamos nuestra humanidad, ¿para qué nuestra humanidad aquí en la tierra? En realidad, ¿qué vamos a hacer si dejamos nuestra humanidad cuando vamos a la presencia del Señor en la eternidad? Y esa pregunta se puede enfocar de la siguiente manera. ¿Jesucristo es hombre hoy día o no es hombre hoy día? ¿Eh? ¿Jesús es un hombre hoy día o no es hombre hoy día? Los quiero referir a Hechos 17. Ustedes pueden leer varios pasajes más también en Timoteo y otros lados. Hechos 17, 30, 31 dice lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es invitación, es un mandato del Señor. ¿Por qué? 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El que va a juzgar el mundo es el varón que Dios levantó de entre los muertos. ¿Eh? Y no es que resucitó y después, no sé, subiendo dejó su humanidad atrás. No hay ninguna indicación de eso en la Biblia. La manera que fue, así va a volver. Ahora, lo hago el planteo por las siguientes razones. Hace muchos años yo pregunté a un grupo de 25 pastores si Jesús es hombre hoy día, sí o no. ¿Sabe lo que pasó? 18 de ellos dijeron Jesús no es hombre hoy día. Y me quedé con la boca abierta, ¿no? Creo que una puñada dijeron que sí, los otros no querían comprometerse para no meter la pata. Ahora, yo los quiero animar en eso, porque Jesús, el eterno Hijo de Dios, se encarnó y ahí se hizo hombre. Nació un bebé con el nombre Jesús. Murió, resucitó y reina Jesús. Lo que Adán nunca logró en la creación, Jesús ha logrado sobre el universo por su muerte en su resurrección. Por eso Semana Santa es tan importante. Dios le ha vindicado, le ha levantado, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y cada vez que ven el nombre Jesús, es el nombre del ser humano que nació como un bebé en Belén y que sigue siendo ser humano hoy día. Dios y humano, Dios y hombre, aquel que señorea, como Adán nunca hizo, y aquel que va a venir a juzgar al mundo. Y sabe una cosa, dice que a su pueblo nos va a involucrar en el juicio y en su reino eterno. Nuestra humanidad tiene un valor en Jesucristo que es increíble. Muchos enfatizan nuestra imagen de Dios para nuestro valor humano. Es verdad, es mucha verdad. Pero, ¿cuánto más diría yo el valor de la sangre de Jesucristo? Lo que Él estaba dispuesto a dar para redimirnos para nuestro rescate. Ahí está el valor que tenemos nosotros, el valor que tiene Él y el valor que tenemos y disfrutaremos en la eternidad, ¿no? En Jesucristo está la redención de nuestra humanidad, no la negación de nuestra humanidad. No queremos dejar de ser humanos, queremos ser plenamente humanos aquí en la tierra y en la presencia de Dios en la eternidad y vivir la vida abundante que Dios ha preparado para nosotros ahora y en la eternidad. Como dijo Pedro en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el Señor, el Cristo, el gobierno sobre él, y nosotros tenemos el privilegio de estar sentados en los lugares celestiales en él, en nuestra humanidad, en su humanidad, en la misma presencia de Dios, hechos a su imagen. Que el Señor los bendiga en esta Semana Santa
y que tengan para seguir leyendo sus Biblias y reflexionando sobre esas verdades. Muchas gracias.